Forma parte del círculo más estrecho de Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos en Cataluña. Con ella hablaremos del acercamiento de los políticos catalanes presos y de las expectativas que ha generado la próxima entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Sí, prometo. Se convirtió en senadora por Cataluña el 8 de mayo, tras 2 legislaturas con escaño en el Parlamento catalán. Lorena Roldán era concejal del Ayuntamiento de Tarragona cuando Inés Arrimadas la convirtió en una de las personas de su máxima confianza. Con la estelada no se pagan las facturas y la estelada no nos da de comer. Cree en la unión frente a la división y defiende sus argumentos con la misma vehemencia en el Parlamento. Ahora, venga, ciudadanos, 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 que están obsesionados, tiene usted ciudadanitis. De verdad, hágaselo mirar. Que en los platós de televisión, donde es habitual verla debatir con los independentistas. Deja saltaros la ley, el estatuto, la Constitución, todo lo habido y por haber. Muy activa en redes sociales y en su perfil de Twitter apuesta por el cambio sensato. En su tiempo libre le apasiona viajar y cuando le pedimos que elija la música para cerrar esta pieza, se queda con Paco de Lucía. Lorena Roldán, muy buenas. Buenas. Gracias por recibir a este equipo de Parlamento. A vosotros por invitarme a estar aquí con vosotros. Hace apenas 2 meses que tiene escaño en esta Cámara, en el Senado. ¿Es como se esperaba? Bueno, es diferente porque yo vengo del Parlamento de Cataluña y la verdad es que cambia un poquito la tramitación, es mucho más grande y bueno, la verdad que todavía me estoy haciendo con el sitio, pero bueno, poquito a poquito buena letra y nada. Para adelante. Compagina su escaño en el Senado con el de diputada en el Parlamento Autonómico. Está allí desde la legislatura pasada, la interrumpida por el 155. ¿Cómo están las cosas en Cataluña? ¿Están peor que entonces? Están muy complicadas porque los partidos independentistas no han hecho ningún tipo de propósito de enmienda, todo lo contrario. Tenemos al señor Torra, presidente de la Generalitat, que ya nos ha dicho por activa y por pasiva que él piensa hacer exactamente lo mismo que su antecesor y de hecho ya se ha puesto manos a la obra. Pues nos ha dicho que ahora mismo en uno de sus tuits que el lazo amarillo representa más que nunca a la Generalitat de Cataluña, por tanto él está renunciando a ser el presidente de todos los catalanes. Él se dedica a ser el presidente del lazo amarillo para los del lazo amarillo y obvia pues a millones de catalanes que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos y que no creemos en este proyecto que defienden los partidos independentistas, porque además se ha demostrado que no ha traído nada bueno. Ahora mismo tenemos una situación, como bien apuntabas, muy complicada en Cataluña, con miles de empresas que se han ido, con una sociedad partida por la mitad, con un conflicto social en la calle que nos tiene muy preocupados y, como le digo, todas las actuaciones que está haciendo el señor Torra pues no parece que vayan a mejorar, sino todo lo contrario, ¿no? Los partidos independentistas viven del conflicto, viven del lío y lo están alimentando. ¿Y cuál espera o cuál teme que va a ser la hoja de ruta de Quim Torra? ¿Otra declaración unilateral de independencia, otro referéndum ilegal? Pues ya nos lo ha dicho el propio Torra esta misma semana, ha dicho que hay que hacer de nuevo un 1 de octubre otra vez y ya le digo, todas las acciones que está haciendo el señor Torra van encaminadas a lo mismo. Se vuelven a abrir las embajadas, se vuelve a abrir el Diplocat, que lo que se dedica es a hacer propaganda secesionista y se dedica a internacionalizar el procés. Esta misma semana en la mesa se ha admitido a trámite una propuesta de la CUP para verse en el próximo pleno que va totalmente en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, donde de nuevo se habla de independencia. Nos ha dicho también el señor Torra que va a intentar recuperar las leyes de desconexión, leyes que son inconstitucionales. Por tanto, nada parece apuntar a que el señor Torra pues va a decir, oye, yo reconozco el error, reconozco que el procés no ha traído nada bueno y a partir de ahora nos vamos a dedicar a trabajar para todos los catalanes. Esto no se está haciendo. De nuevo vemos cómo la mesa está otra vez al servicio de los partidos independentistas, admitiendo a trámite, como decía, pues resoluciones y mociones que van en contra del Tribunal Constitucional. De nuevo, parece que vamos a pasar por encima de los informes de los letrados. Se destina dinero de todos los catalanes otra vez al procés, es decir, el dinero de los catalanes, en vez de ir a aquello que es importante, en vez de ir a la sanidad, en vez de ir a la educación, en vez de ir a los asuntos sociales, que tenemos una situación pues bastante dramática en Cataluña con el tema de la pobreza, sobre todo, que está aumentando, en lugar de ir destinado a eso, va otra vez destinado al procés y va otra vez destinado a seguir con la
confrontación y a seguir con el lío. ¿Y qué espera que haga el gobierno de Sánchez respecto a Cataluña? ¿Cómo esperan que va a intentar encajar en la Constitución, como ha anunciado su ministra Meritxell Batet, las distintas nacionalidades dentro del texto constitucional? Pues con pocas esperanzas, porque ya hemos visto cuáles son las primeras medidas del señor Sánchez. Está claro que el señor Sánchez quería llegar a la Moncloa a toda costa y lo ha hecho pactando con los nacionalistas, lo ha hecho pactando con los partidos separatistas en este caso, y tendremos que ver pues cuáles son las hipotecas que ha firmado el señor Sánchez, en este caso con el señor Torra o también con los nacionalistas vascos, y parece que vamos a estar pagando religiosamente estas letras. La primera de las medidas que tomó el señor Sánchez fue dar luz verde a los partidos separatistas y al señor Torra para que se pudieran gastar el dinero de todos los catalanes en cosas que son ilegales, como, insisto, el Diplocat, que lo único que sirve es para hacer propaganda secesionista. Hemos visto también como el señor Torra lo primero que ha hecho ha sido poner 20 millones para TV3, es decir, yo, sinceramente, lo que le pedimos al Gobierno de España es que garantice y proteja los derechos de los catalanes que ahora mismo se están vulnerando, y sinceramente me parece que no lo vamos a ver. ¿Qué expectativas tienen en la entrevista que van a mantener Sánchez y Torra? Bueno, yo creo que el señor Sánchez tiene que tener muy claro que cuando habla con Torra no está hablando con toda Cataluña, porque es que el propio Torra ha renunciado a ser el presidente de todos los catalanes, como hemos explicado. Por tanto, que tenga muy claro que cuando habla con Torra está hablando solamente con los separatistas, que las demandas que tiene Torra y que le va a trasladar Torra son solamente las demandas de los partidos separatistas, no son las de todos los catalanes. Y esto Sánchez lo tiene que tener muy claro. Y de verdad, a mí lo que me parecería muy triste, y creo que esto ya lo estamos viendo, es que se esté negociando, que se esté mercadeando con cosas, por ejemplo, como el acercamiento de presos, es decir, que la política penitenciaria se haya convertido en una moneda de cambio para atornillarse a la silla el señor Sánchez. Yo, desde luego, nosotros en Ciudadanos jamás utilizaríamos esto como moneda de cambio, y sobre todo lo que no haríamos es dar privilegios a personas que han dado un golpe a la democracia en Cataluña y personas que se han saltado totalmente la legalidad. El 9 de julio está prevista esa entrevista Sánchez-Torra. Esta semana con quien se ha visto el presidente del Gobierno es con el Lehendakari Urkullu. ¿A qué le suena que se hayan prometido diálogo respecto al traspaso a Euskadi de 40 nuevas competencias y también al acercamiento de los presos a Euskadi, de los presos etarras? Pues me suena a hipotecas. Es que estamos en las mismas. El señor Sánchez, en lugar de hablar de igualdad de todos los españoles y trabajar por la igualdad de todos los españoles, ayer mismo, por ejemplo, nosotros presentamos una propuesta esta semana en el Congreso para tener una tarjeta sanitaria única, y hemos visto como el Partido Socialista ha votado en contra, junto con Podemos, junto con los partidos nacionalistas, porque ellos no están pensando en trabajar en la igualdad, sino que están pensando en dar privilegios, dar concesiones a los partidos nacionalistas. Y esta reunión con el señor Urkullu pues es una prueba de ello. Se está poniendo en jaque, pues en este caso, por ejemplo, las pensiones de todos los españoles. Quieren romper la caja común de la seguridad social, y además se está negociando con este acercamiento y con la política penitenciaria. ¿Ya hay motivos para volver a impulsar la aplicación del 155 en Cataluña, que ya existen? Es que nosotros creemos que no se tendría que haber levantado la aplicación del 155, porque siguen sin garantizarse los derechos de todos los catalanes. Insisto que a día de hoy se están vulnerando los derechos de los catalanes. A nosotros, por ejemplo, hace muy poco se nos denegó poder hacer un acto político en Vic. Hemos visto también cómo se va a negar la entrada del rey, del jefe del Estado, en actos de Cataluña. Ya nos ha dicho Torra que no lo piensa invitar a nada. Se ha declarado al jefe de Estado persona non grata en Girona, como ya nos hicieron también a Ciudadanos, a la señora Arrimadas y al señor Rivera también, no porque hayamos hecho nada malo en esos territorios, simplemente por pensar diferente. Es decir, y se nos declara personas non gratas, en este caso gravísimo también, con el jefe del Estado. Se está excluyendo a muchísimos catalanes. Esto es una institución, muchísimos catalanes que creen en esta institución, se les está expulsando, se les está excluyendo de esos territorios. Por supuesto que hay ya razones, sobre todo para no haber levantado el 155. Yo creo que había un acuerdo de las fuerzas constitucionalistas para proteger y garantizar los derechos de los catalanes, y no entendemos que se haya levantado la aplicación de este 155. Ustedes insisten en que Sánchez está pagando o va a pagar un precio por su apoyo a los independentistas y a los nacionalistas. De momento, lo único que deja claro el Gobierno es su intención de dialogar. ¿Ustedes entienden que haya que dialogar para resolver esta situación que enfrenta la mitad de los catalanes con la otra mitad? Bueno, nosotros, por supuesto, somos el partido del diálogo, y yo creo que el primer diálogo que hay que hacer, que es urgente además, es un diálogo entre catalanes, porque esto ya no es un problema entre catalanes y el resto de España. Esto es un problema entre los propios catalanes, porque el señor Puigdemont tiene el
mérito de haber partido en dos a la sociedad catalana y además haber defraudado a ambas partes, a los suyos mismos porque les engañó. Vimos el otro día a la señora Ponsatí diciendo que iban de farol, me parece gravísimo, y al resto de catalanes porque evidentemente queremos otro proyecto y queremos que el Govern de la Generalitat se dedique a trabajar por los problemas reales de los catalanes, que le aseguro que no es levantarse por la mañana a ver qué pone en el DNI. ¿Defienden el diálogo como por supuesto, vía sí. de solución sí. a este conflicto que no están resolviendo las sucesivas convocatorias a las urnas? Porque ustedes, ¿qué duración le auguran a esta legislatura, la de Quim Torra? Tiene que haber diálogo. ¿Que los catalanes vuelven a estar abocados a una cita electoral? Tiene que haber diálogo. Primero un diálogo urgente entre catalanes y luego tiene que haber algún gesto por parte del Govern de la Generalitat, algún gesto por parte de Torra que realmente muestre que quieren ese diálogo y que no es una tomadura de pelo. O sea, en el momento... ¿Gesto, por ejemplo? ¿Qué gesto le pedirían? Es que yo no he visto ningún tipo de autocrítica, ningún tipo de decir, oye, pues a lo mejor es que no lo hicimos bien, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor no contábamos con esa mayoría. Nada, o sea, no han hecho absolutamente nada. A lo mejor el procés no ha traído nada bueno, nos hemos equivocado, porque son ellos los que han dado un golpe a la democracia, son ellos los que se han saltado la Constitución, son ellos los que se han saltado el Estatuto de Autonomía, son ellos los que han fracturado la sociedad catalana, los que han provocado la huida de miles de empresas, cargándose así la economía catalana, y yo no he visto ningún tipo de gesto. Al contrario, ya le decíamos, el propio Torra nos dice que el lazo amarillo representa más que nunca a la Generalitat de Cataluña y encima dice que es que el lazo amarillo significa humanidad y significa dignidad. ¿Qué pasa? ¿Que el resto de catalanes no somos dignos? Yo no veo que haya ningún gesto y por tanto estas muestras que Torra dice de diálogo, vimos el otro día cómo se enviaba una carta al rey pues hablando de diálogo, pero ¿qué diálogo? Si luego por otro lado le están declarando persona non grata. O sea, esto es un diálogo de escaparate, pero no un diálogo Hablamos real. de diálogo, de momento lo que hay es, de momento ustedes tienen comunicación por Twitter. Me decían de usted que no se calla nada, en Twitter también es bastante clara. En uno de sus últimos mensajes le pide al presidente Torra que pise los barrios de gente honrada y trabajadora. Usted es de Tarragona. Yo soy de Tarragona y esto es una respuesta a un tuit muy desafortunado que se hizo a raíz de la inauguración el viernes pasado de los Juegos Mediterráneos, un tuit claramente supremacista donde se tachaba a Tarragona de ciudad dormitorio y se menospreciaba pues la inauguración que se había hecho de los Juegos, hablando pues que parecía un festival de fin de curso de taekwondo de unos barrios periféricos. Bueno, me pareció muy desagradable el tuit, pero es que el presidente de la Generalitat dio me gusta a ese tuit, el presidente de la Generalitat. Y por tanto, sinceramente, yo creo que fui bastante light y lo que hacía era invitarle a que viniera. Yo además soy de uno de esos barrios de la periferia, estoy orgullosísima. En esos barrios lo que hay es gente honrada, gente trabajadora y lo que tendrían que hacer, como bien le digo en el tuit, es pisar más a menudo esos barrios porque representan Cataluña. Yo creo que lo bonito de Cataluña es su pluralidad. Bien, le quiero pedir su pronóstico sobre la legislatura nacional, la de Pedro Sánchez. Nos hemos enterado hace poco que su intención es agotar esta legislatura. ¿Cree que podrá hacerlo, que podrá gobernar de manera estable? Bueno, mire, la primera mentira ya de Sánchez, porque en todo momento con la moción de censura lo que dijo fue que iba a convocar elecciones, que iba a dar la voz a los españoles. Ya hemos visto que no, que pretende agotar la legislatura. Yo me pregunto para qué, porque realmente es un gobierno débil, es un gobierno que está en minoría y ser presidente del gobierno significa muchas más cosas que estar en el sillón, que hacer reuniones, que hacerse fotos, significa impulsar leyes, hacer reformas, aprobar presupuestos. No sé cómo lo va a hacer el señor Sánchez y sobre todo pues teniendo a sus espaldas estas hipotecas con los partidos nacionalistas que le va a costar muchísimo pagar y que bueno, yo creo que vamos a salir perjudicados todos los españoles. Veremos a ver hasta cuándo aguanta. Hemos dejado para el final lo más cercano en este caso, su casa actual, el Senado. ¿Qué expectativas tiene la senadora Roldán? ¿En qué iniciativas está trabajando? ¿Cuál es su reto? ¿Qué quiere sacar en primer lugar adelante? Bien, nosotros la idea de que yo viniera al Senado, pues la verdad es que venía sobre todo con el tema de Cataluña. Nosotros consideramos que como primera fuerza en Cataluña, como ganadores de las elecciones del 21 de diciembre, pues era importante que tuviéramos una voz coordinada entre el Parlamento de Cataluña y el Senado, sobre todo en un momento pues tan delicado y en aquel instante preciso que todavía estaba en vigor el 155, pues tener este proyecto coordinado y pues eso ha sido el motivo por el que yo haya venido aquí al Senado y lo que voy a hacer pues es defender los intereses evidentemente de todos aquellos catalanes que han confiado en nosotros, del resto también de ciudadanos españoles. De momento no hemos tenido mucha ocasión, la verdad es que ha estado también bastante convulsa la situación en el Senado por el cambio de gobierno con la moción de censura, la aprobación de presupuestos. Sí que he tenido ocasión ya de intervenir pues en
en la sesión de control al la nuevo primera gobierno. Sesión de control al gobierno. Exacto, y bueno, pues pregunté precisamente a la ministra Batet por bueno, pues cómo piensa afrontar el gobierno de España este desafío de los partidos independentistas a la democracia en Cataluña, y pues voy a seguir en esta línea defendiendo sobre todo pues aquellas propuestas y aquellas reformas que nosotros entendemos que son buenas para los españoles y que es necesario que se hagan, que lleva mucho tiempo en un cajón y que hay que sacarlas. Por cierto, sobre la propuesta de la ministra Batet, ¿sería Ciudadanos receptiva a esa reforma constitucional para encajar las distintas sensibilidades, nacionalidades en el texto constitucional ahora que cumple 40 años? Nosotros desde Ciudadanos siempre hemos hablado de esta reforma de la Constitución. Es evidente que hay que tocar muchos temas, que hay que modernizarla, que tenemos que hablar precisamente de la reforma del Senado para que sea una verdadera Cámara de Representación Territorial, pero de muchos otros temas, también de financiación autonómica, también pues para aclarar competencias y que no haya tantos conflictos ante el Tribunal Constitucional, pero es una reforma que tiene que servir para mejorar la vida de los españoles. Ahora, una reforma como la que parece que pretende el Partido Socialista para contentar a los independentistas, para intentar hacer un traje a medida pues del señor Puigdemont o del señor Torra, para eso no. Y además es que ya les digo, el señor Torra y el señor Puigdemont no se van a conformar nunca con una reforma de la Constitución, porque ellos lo que quieren es liquidar la Constitución. Entonces nosotros, trajes a medida no. Ahora, reforma sensata, con acuerdo, que realmente toque todas estas cuestiones, que modernice la Constitución y que mejore así la vida de los españoles, por supuesto que nos van a encontrar. Lorena Roldán, senadora de Ciudadanos, muchísimas gracias por haber sido nuestra invitada esta semana y haber recibido a este equipo de Parlamento en el Senado. Un placer escucharla. Gracias.